De los grupos de interés de endocrinología y neurocirugía, les damos la bienvenida a esta charla. Me recupero un poco mejor. Me presento, mi nombre es Manuel Gómez, soy estudiante de noveno semestre y junto a Wilson González, estudiante de sexto semestre, les vamos a hablar de tumores hipoficiarios, las bases endocrinológicas y el abordaje quirúrgico inicial. Listo. Entonces, ¿qué es un tumor hipoficiario? Los tumores hipoficiarios, también conocidos como adenomas hipoficiarios, son neoplasias que se originan en la glándula pituitaria, específicamente en la adenohipófisis. Esta glándula endocrina, del tamaño de un guisante, está situada en la silla turca del hueso esfenoides, en la base del cráneo, justo por debajo del hipotálamo, con el cual se conecta a través del tallo pituitario o infundíbulo. Representa la segunda categoría histológica más frecuente de tumores del sistema nervioso central, constituyendo aproximadamente el 10 al 15% de todos los tumores cerebrales. Se clasifican principalmente en dos grandes grupos. Están los funcionantes, que secretan hormonas en exceso y producen síndromes clínicos específicos, y los no funcionantes, que no representan una hipersecreción hormonal y suelen manifestarse por efectos de masa. Aproximadamente el 98% de estos tumores son de naturaleza benigna. Las manifestaciones clínicas y el enfoque diagnóstico terapéutico varían según la línea celular de origen, el perfil funcional del tumor y su relación anatómica con estructuras vecinas, así como el quiasma óptico, los senos cavernosos y las arterias carotídeas internas. Listo, en cuanto a epidemiología, básicamente hice una búsqueda y una comparación de lo que es a nivel global versus lo que es aquí en Colombia. A nivel mundial, la prevalencia de los tumores hipoficiarios se estima en aproximadamente 80 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia anual varía entre 3.9 y 7.4 casos por cada 100.000 personas. Esto lo convierte en la segunda neoplasia más frecuente del sistema nervioso central, representando alrededor del 15% de todos los tumores intracraneales. El pico de incidencia ocurre generalmente entre los 35 y 60 años, aunque la distribución por sexo puede variar según el tipo de tumor, pero en general no hay un predominio claro. En cuanto a Colombia, la información epidemiológica es bastante limitada. Los datos provienen principalmente de un estudio que encontré de corte retrospectivo realizado en el Hospital San José, que reporta que los tumores neuroendocrinos hipoficiarios, también conocidos como los PIDNETs, representan entre el 15 y el 18.2% de los tumores intracraneales, los cuales son unas cifras bastante comparables con los datos globales. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes que vale la pena aclarar, como son el alrededor del 50% de los pacientes requieren manejo quirúrgico, y de estos aproximadamente el 25% termina con una enfermedad persistente a pesar de la intervención que se le haya hecho. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de fisiopatología, la fisiopatología general de los tumores hipoficiarios. Entonces, se cree que estos tumores surgen a partir de una desregulación del ciclo celular que permite la proliferación descontrolada de las células hipoficiarias. Este proceso está influenciado por varias alteraciones, incluyendo lo que son mutaciones genéticas que afectan los oncogenes y genes supresores de tumores, cambios epigenéticos que alteran la expresión de genes sin modificar el ADN directamente, y cambios paraclínicos, donde las señales locales entre las células contribuyen al crecimiento tumoral en sí. Vale la pena aclarar para la fisiopatología el tema de los linajes celulares y qué tipo de adenomas configuran. Esos tumores se originan a partir de pues, diferentes líneas, a partir en la hipófisis, lo cual termina expresando hormonas específicas. Se pueden clasificar, por ejemplo, en adenomas corticotropos, que son los que producen ACTH, adenomas somatotropos, que son los productores de hormona de crecimiento, los lactotropos, que secretan la prolactina, los tirotropos, con la producción de TSH, gonadotropos, que son los que secretan la folícula estimulante y la luteinizante, y por último, los adenomas de células nulas, que no representan una actividad hormonal destacable como tal, pero producen síntomas a partir de la masa que son. Bueno, en cuanto a una pequeña clasificación que les voy a ir dando, pero van a indagar más adelante en el tratamiento quirúrgico, es si son microadenomas o macroadenomas. Es a partir de 10 milímetros que se hace el corte. Si son menores de 10 milímetros, se les considera unos microadenomas. Si son mayores, macroadenomas.
¿Y por qué se hace esta distinción? Bueno, es importante porque los macroadenomas se asocian con los efectos de masa que les estoy diciendo, que pueden llegar a ser como, por ejemplo, alteraciones visuales o cefaleas. Eh, Algunos factores que están relacionados con la agresividad que vale la pena mencionar son, por ejemplo, la edad. En pacientes menores de 30 años, los tumores tienden a ser más agresivos y presentan fenotipos hormonales mucho más pronunciados, mientras que las personas mayores de 60 años suelen ser menos agresivas y de un crecimiento más lento. También vale la pena aclarar el patrón que está relacionado al sexo. Después de todo, las mujeres presentan con mayor frecuencia microadenomas, mientras que los hombres tienden a presentar más macroadenomas. Ok, en esta diapositiva quiero mostrarles una imagen que nos ayuda a entender la relación anatómica de la glándula pituitaria con las estructuras circundantes. Aquí vemos un corte coronal del cerebro donde destaca la glándula pituitaria en el centro, ubicada en la silla turca del hueso esfenoides. Es importante reconocer las estructuras anatómicas que la están rodeando y que su cercanía explica muchas de las manifestaciones clínicas asociadas a estos tumores. Por ejemplo, aquí podemos ver el quiasma óptico ubicado justo por encima de la pituitaria, cuya compresión causa alteraciones visuales, como suele ser la típica epianopsia bitemporal en macroadenomas. También están las arterias carótidas internas en ambos lados de la glándula, cuya cercanía puede generar complicaciones vasculares en caso de tumores muy invasivos. Están los senos cavernosos, que contienen estructuras neurovasculares importantes como nervios craneales. Estos llevan a oftalmoplegias cuando el tumor es extenso. Y por último, aquí les traigo los senos esferoidales, los cuales están localizados inferiormente y son relevantes sobre todo en el abordaje quirúrgico transfenoidal, del que les van a hablar ahorita más tarde. Debajo de cada una de estas ilustraciones podemos ver diferentes resonancias magnéticas que ilustran cómo son los adenomas de acuerdo a su tamaño. Vemos el tamaño normal de la pituitaria a la izquierda y vamos viendo cómo van aumentando de tamaño, desde los microadenomas, que son menos de 10 milímetros, hasta los macroadenomas. Y finalmente los adenomas agresivos, que son caracterizados por un crecimiento infiltrativo y estos bordes irregulares con una invasión a las estructuras vecinas. En esta diapositiva les muestro una tabla que resume de forma esquemática los diferentes tipos de adenomas hipoficiarios que hay, las hormonas que produce cada uno y la hormona responsable de los síntomas clínicos como tal, y pues el fenotipo clínico al que se asocia. Entonces, tenemos las células somatotropas, las cuales producen hormona de crecimiento. Y como tal, la principal culpable de la sintomatología o cuadro clínico es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que genera el fenotipo de acromegalia o gigantismo. Luego tenemos las lactotropas que generan prolactina, pero en este caso la misma prolactina es la que produce hipogonadismo, infertilidad y galactorrea. Tenemos también las corticotropas, las cuales generan corticotropina o ACTH, la cual termina estimulando la producción de cortisol, que es la que produce, en este caso, el síndrome de Cushing. También, por otro lado, tenemos las tirotropas, que producen TSH, la cual termina estimulando la producción de T4 libre y T3 en la tiroides, y genera un cuadro de hipertiroidismo secundario. También tenemos las gonadotropas, las cuales producen hormona leutilizante y la folícula estimulante, las cuales terminan en la producción, después de todo su ciclo, de estrógeno y testosterona, que producen un hipergonadismo. Y por último están las células nulas, que son esas células que no producen ningún tipo de hormona, pero producen síntomas de masa. ¿Qué fenotipo clínico pueden llevar? Es el de una falla pituitaria o un hipopituitarismo, que es cuando la compresión de la masa es tanta que abarca las otras zonas y daña el resto de ejes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cada fenotipo clínico. Entonces, empezamos hablando por el síndrome de Cushing, cual se caracteriza por la exposición crónica a niveles elevados de cortisol, ya sea por una producción excesiva en la glándula suprarrenal o por el uso prolongado de corticosteroides. Les traigo esta ilustración en la que se ven las manifestaciones clínicas como la obesidad central, la cara en luna llena o media luna, esas estrías violáceas, la joroba cervical, el hirsutismo, debilidad muscular, alteraciones en la piel, como por ejemplo son los eritemas faciales.
Además, estos pacientes vienen acompañados de hipertensión, osteoporosis, glaucoma, cataratas, amenorrea, atrofia muscular y alteraciones metabólicas como son alteración en el metabolismo de la glucosa y cambios psicológicos, como son la depresión o la ansiedad. Otro fenotipo que se presenta es el hipertiroidismo secundario, cual es una condición en la que hay una producción excesiva de hormonas tiroideas debido a la sobreestimulación por parte de la TSH a la glándula tiroides. Las manifestaciones clínicas son similares a las del hipertiroidismo primario, incluyendo pérdida de peso, taquicardia, hiperactividad y aumento de la sudoración. También hay otras, como por ejemplo esa pérdida difusa del cabello. Digo difusa porque hay distintos patrones. Ahora, más adelante en otra diapositiva les voy a hablar de otro patrón de pérdida de cabello que se da. Pero bueno, otro que tenemos es irritabilidad, insomnio, palpitaciones, hipertensión, pérdida de peso, diarrea, desórdenes menstruales. También en casos ya más avanzados, miopatías u osteopatías, intolerancia al calor y oftalmopatías, sobre todo. Y el pozo difuso, claro. La oftalmopatía del exoftalmo, sobre todo. En cuanto a la acromegalia, bueno, hay que diferenciar lo que es acromegalia de gigantismo. Bueno, las manifestaciones de estas dos se deben principalmente a la hipersecreción crónica de hormona de crecimiento que afecta todos los sistemas del cuerpo. En el caso del gigantismo, los síntomas suelen desarrollarse antes del cierre de las epífisis óseas, resultando en un aumento desproporcionado de la estatura. Por otro lado, la acromegalia ocurre después del cierre de la epífisis. Se caracteriza por el crecimiento anómalo de tejidos blandos y huesos, pero que lleva a cambios faciales y corporales notables. Ambas condiciones tienen consecuencias metabólicas y cardiovasculares. Principalmente para poder diferenciarlos hay que tener en cuenta esos rasgos faciales toscos, como pueden ver en las fotos, ese crecimiento de la nariz, cómo el mentón se va desplazando hacia adelante, la macroglosia, que es ese aumento considerable en la lengua, las manos grandes, el engrosamiento de la piel. Aquí les traigo, por ejemplo, dos ejemplos famosos. Uno es el luchador profesional en el que fue inspirado la película de Shrek, que es un tipo que sufría de una acromegalia, ¿sí? Y se pueden ver perfectamente los distintos rasgos toscos de los que les hablaba, incluyendo, por ejemplo, también la separación de los dientes. Bueno, en la ilustración aquí se ve el tema de la hemianopsia bitemporal, pero eso es más por los síntomas de masa, o sea, por la masa en sí, no por como tal, la hiperproducción de hormona de crecimiento. Y la otra foto es un ejemplo de gigantismo, es la persona más alta de la historia, el cual él midió 2,71 m, tenía gigantismo por un tumor hipoficiario, pero murió a los 22 por complicaciones orgánicas. Lo que se llamaba Robert Pershing. Y como para que tengan una perspectiva mayor, la persona que está al lado de él era el papá y medía 1,80 m y se ve así, porque él medía 2,71 m, creo. Bueno, en cuanto a la hiperprolactinemia, puede presentar una variedad de síntomas, tanto directos como secundarios, debido a la acción de la prolactina como tal y el efecto y efectos que tiene sobre otras hormonas. ¿Qué síntomas causan como tal directamente la prolactina? Uno es la galactorrea, que es esa secreción de leche fuera del periodo de lactancia. Es uno de los síntomas más característicos, suele ser unilateral o bilateral y puede estar asociada a una sensación de presión o sensibilidad en los senos. Y lo otro es la ginecomastia, que en los hombres se produce, que es el crecimiento anómalo del tejido mamario. Generalmente es bilateral. Esto genera una incomodidad física y sobre todo psicológica. Ahora, ¿qué síntomas secundarios puede haber de acuerdo al feedback? Eh, Esto afecta directamente a la función gonadal como tal. Cuando hay un exceso de prolactina, genera un hipogonadismo, que da una disminución en las funciones reproductivas como tal. También se asocia una pérdida de libido, la disminución de los niveles de testosterona o estrógenos, eh, una amenorrea en caso de las mujeres, que es la ausencia de la menstruación, y en una etapa tardía, si no se trata, puede llegar a una osteoporosis, sobre todo influenciada por el bajo nivel de estrógenos o testosterona junto con el desajuste hormonal general, lo cual aumenta el riesgo de fracturas y disminuye la densidad ósea.
El hipergonadismo se manifiesta de manera diferente en hombres y mujeres, pero en ambos casos involucra alteraciones hormonales que afectan la apariencia física, la función reproductiva y el bienestar emocional. En mujeres se ve el hirsutismo, que es ese crecimiento excesivo de vello en áreas típicamente masculinas, como son la cara y el pecho, mismo que veíamos en el, por ejemplo, el síndrome de Cushing. Eh, la aparición de acné y el engrosamiento de la voz debido a la acción directa de los andrógenos, la alopecia, pero en este caso es una pérdida de cabello en la zona frontal o en la parte superior de la cabeza, que es similar a la calvicie masculina, que es el otro tipo de alopecia que les estaba mencionando. También hay alteraciones menstruales, irregularidades en el ciclo menstrual, como menorrea o menstruaciones poco frecuentes. También hay hipertrofia del clítoris, que es el aumento del tamaño del clítoris por la acción de los andrógenos. Y por último, la infertilidad. En hombres se presenta puede presentar con una pubertad precoz, un aumento del vello corporal, mayor acné, alopecia androgénica, que ya les expliqué, un aumento de la masa muscular, agresividad o cambios de humor asociados al aumento de la testosterona, una hipertrofia prostática en adultos, el aumento este de la próstata, que puede afectar sobre todo la función urinaria y produce una amplia variedad de síntomas. La infertilidad, por último, un aumento en el volumen testicular. En cuanto al hipopituitarismo, hay que tener en cuenta varias cosas. Como tal, consideramos cada uno de los ejes en los que está involucrada la pituitaria para hablar de hipopituitarismo. Por ejemplo, empezando por la deficiencia de hormona de crecimiento. Hay un retraso claro en el crecimiento en niños o hay una afectación al desarrollo del físico normal. Les da también una menor densidad ósea que incrementa el riesgo de fracturas. Hay atrofia muscular e hipercolesterolemia. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver lo que es un paciente con una deficiencia de hormona de crecimiento no tratada. Es un paciente que pasó a la adultez y no tuvo ese desarrollo como tal. Ahí, un claro ejemplo es el tema de la amplitud clavicular que hay. Como no se desarrolló completamente, también tenemos que hablar de la deficiencia de prolactina, que da problemas de lactancia en mujeres. Es la incapacidad de amamantar debido a la falta de prolactina. Hay también deficiencia de FSH y LH, que da el hipogonadismo secundario. Deficiencia de ACTH, que lo que produce es una insuficiencia adrenal, es esa disminución de la producción de cortisol y otras hormonas suprarrenales, lo que puede causar debilidad, fatiga, alteraciones en la respuesta al estrés. Y por último, cuando ya la masa es muy grande, puede afectar la parte posterior de la pituitaria, lo que produce una diabetes insípida central, que es básicamente porque también afecta la parte que produce la hormona antidiurética, la ADH. Esto lo que hace es que el paciente no pueda concentrar la orina y tenga una pérdida excesiva de agua a través de la orina, lo que le causa una sed extrema y deshidratación. Es parecido a una diabetes, pero como tal no llega a ser una diabetes. En cuanto al diagnóstico, es crucial diferenciar entre los distintos tipos de tumores hipoficiarios para poder planificar un buen manejo. En cuanto a la evaluación inicial, lo primero que uno debe hacer cuando se sospecha una masa hipoficiaria es una resonancia magnética, que es la prueba de imagen de elección, ya que permite la localización precisa del tumor, su tamaño y su relación con estructuras adyacentes como el quiasma óptico y senos cavernosos. Está el examen del campo visual, que es fundamental para hablar si ya ha habido un compromiso de la vía óptica, especialmente cuando estamos hablando de macroadenomas, que pueden comprimir el quiasma y producir lo que les estaba comentando, que es la hemianopsia bitemporal. También tenemos que hacer una evaluación hormonal completa, con dos objetivos principales: identificar si el tumor es funcional y evaluar si hay una deficiencia hormonal secundaria a la compresión. Entonces, cada una de las hormonas se evalúa de acuerdo a la sospecha que uno tenga. Entonces está la prolactina, que va a estar elevada en los prolactinomas, el factor de crecimiento similar a la insulina y la hormona de crecimiento en acromegalia y gigantismo. Cuando tenemos un fenotipo de Cushing, pensamos en cortisol libre en orina de 24 horas, el cortisol salival nocturno y la prueba de supresión con dexametasona. Cuando tenemos el fenotipo de hipertiroidismo secundario, son exámenes TSH, T4 libre y T3 total solamente.
Y en caso de adenomas gonadotropos, FSH y LH. Mm, bueno, también está no, espera, está la evaluación de la función de reserva hipofisiaria para detectar el hipopituitarismo. Se miden todas las hormonas hipofisiales y, las hormonas blanco para identificar deficiencias. Entonces se mide el ACTH y cortisol plasmático, las 8M, para poder evaluar el eje córtico suprarrenal, TSH y T4 libre para el eje tiroideo, LH, FSH, estradiol en mujeres o testosterona en hombres para el eje gonadal, hormona de crecimiento y factor similar a la insulina para evaluar la función somatotropa, por el que ya les había mencionado, y ADH en caso de sospecha de diabetes insípida. También tenemos que hablar de el tema del diagnóstico específico según cada tumor. Entonces, por ejemplo, cuando tratamos de diagnosticar un prolactinoma, tenemos que tener en cuenta los niveles de prolactina como tal. Los valores tienen que ser mayores a 150 nanogramos por mililitro para que sean sugestivos de dicha enfermedad y mayores a 250 para que sean sugestivos de un macroprolactinoma. Para la acromegalia se confirma con niveles elevados del factor de crecimiento similar a la insulina y se realiza también la prueba de supresión con la glucosa oral, que tiene que dar un nivel de hormona de crecimiento mayor a 0.4 microgramos por litro para poder confirmar el diagnóstico. En enfermedad de Cushing, las pruebas que les había mencionado, el cortisol libre en orina, el cortisol celular nocturno y la prueba de supresión con dexametasona, en el cual donde el cortisol a las 8 m debería ser menor a 1.8 microgramos por decilitro, para que no sea sugestivo el hipercortisolismo. Sí, creo que ya, siguiente. Bueno, ahora sí. Ahora nos vamos con la parte del tratamiento. Entonces, como mencionó anteriormente, nuestro tratamiento sería enfocado dependiendo del tamaño del tumor, del tipo de tumor y pues de los síntomas que tiene el paciente. Con base a todas estas características podemos decidir qué tratamiento hacerle, si cirugía, una terapia farmacológica o una radioterapia. Lo primero que tenemos que hacer entonces es darle la característica del tumor. Entonces tenemos que averiguar si primero es un microadenoma o un macroadenoma. Normalmente los microadenomas se pueden no, o bueno, se pueden dejar en observación dependiendo de unas características que les voy a mencionar más adelante. Por lo general, los macroadenomas necesitan una cirugía para poder ayudar pues, con el tratamiento. La otra parte importante sería la secreción de hormona. Entonces, todo tumor que secrete hormona, pues quitando el prolactinoma, la primera línea siempre va a ser la cirugía. Y pues la sintomatología, debido a que pues muchas veces dentro del diagnóstico ni siquiera los pacientes se dan cuenta del tumor. Entonces llegan con la heminopsia o otros síntomas y es un hallazgo accidental. Entonces cuando tienen síntomas de masa, como había dicho mi compañero, se tiene que tratar. Entonces como ven acá, hay diferentes grados, dependiendo pues dónde está el tumor, si sale de la silla turca o si invade o si pasa el seno cavernoso o si, por ejemplo, recubre las carotidas internas. También es importante ver si es simétrico o no es simétrico. Y pues como pueden ver, hay diferentes clasificaciones pues del tumor pituitario. Entonces, el prolactinoma. El prolactinoma, si es un microadenoma y no produce síntomas, normalmente se puede dejar en observación. Cada 6 meses se tendría que hacer una resonancia magnética y mirarle los niveles de prolactina a ver si algo cambió. Sin embargo, el prolactinoma, su primera línea de tratamiento sería un agonista dopaminérgico. ¿Por qué? Debido a que este tipo de tumor es muy sensible a este tratamiento. Entonces, por lo general, antes de poder iniciar un tratamiento invasivo, procuramos dar primero el medicamento para ver si se reduce y se controla, pues, como la patología como tal. También sucede que
no funciona ningún tipo de medicamento, entonces en estos casos sí ya recurriríamos a la cirugía transesfenoidal. Bueno, ahora para hablar un poco del, como tal, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta de acuerdo al tumor específico, hay que hablar de distintas cosas. Primero, cuando hablamos de cada uno de estos tumores, tenemos que analizarlo desde su perfil hormonal, su tamaño, su comportamiento y las características de cada paciente. Cuando hablamos de prolactinomas, el tratamiento de elección es médico, como ya mencionaron. Se utilizan agonistas de la dopamina como la cabergolina, que son la primera línea de acción. Son muy efectivos para normalizar lo que es los niveles de prolactina y reducir el tamaño del tumor. Se prefiere la cabergolina por su dosificación cómoda, que es 1 o 2 veces por semana, y tiene una menor incidencia de efectos adversos comparado con otros medicamentos como son la bromocriptina. Eh, la segunda línea sería la cirugía transfemoidal, estaba mencionando. La tercera, la radioterapia, que se reserva para esos casos de macroprolactinomas resistentes a ambos tratamientos. Es importante mencionar algo sobre los prolactinomas y son sus consideraciones especiales durante el embarazo. Si hay un riesgo para la visión, se puede considerar una cirugía profiláctica antes de la gestación. Además, generalmente se suspenden los agonistas dopaminérgicos durante el embarazo, salvo en algunas situaciones especiales. ¿Por qué se suspenden? Porque uno, estimulan las contracciones uterinas, lo que lleva a un parto pretérmino. Segundo, dificultan la lactancia. Inhiben la prolactina, es un problema. Y tercero, hay un riesgo de malformaciones genéticas en algunos de los fármacos. Bueno, pasamos a hablar un poco del tratamiento de la acromegalia. El objetivo como tal es suprimir el exceso de hormona de crecimiento y normalizar los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina. Para esto, cirugía transfemoidal, ya lo hemos mencionado, funciona prácticamente en todas. Si persiste la hipersecreción hormonal después de la cirugía, ahí empezamos a hablar de análogos de somatostatina, como lo son la ocrotida y la lanreotida, para inhibir la secreción de hormona de crecimiento y reducir el tamaño del tumor. Hay alternativas, como lo son el pegvisomat, que es un antagonista del receptor de hormona de crecimiento en pacientes resistentes a los análogos o con alteraciones metabólicas como hiperglucemia. Y por último, agonistas de la dopamina, que también son útiles en casos leves y se dan sobre todo como terapia combinada. Al hablar de enfermedad de Cushing, el tratamiento de elección, una vez más, quirúrgico. La enectomía transfemoidal selectiva y la radioterapia. Pero además, algo que vale la pena mencionar es el tema de la adrenalectomía bilateral, que se da es en casos refractarios, aunque implica terapia de reemplazo hormonal de por vida y riesgo de llegar a desarrollar algo llamado el síndrome de Nelson, que consiste, en palabras breves, en que el tumor pituitario vuelva a crecer a pesar del manejo con la cirugía. Y bueno, también vale la pena mencionar la terapia médica. Si la cirugía no es viable, se pueden dar como tal estos medicamentos o como complemento, lo que ya les había mencionado, el ketoconazol, miterapona y el mitotán, que son inhibidores de la esteroidogénesis suprarrenal. Hay también antagonistas del receptor de glucocorticoides, como es la mifepristona. Por último, en los tumores tirotropos está, bueno, además de que son poco frecuentes, pero requieren un enfoque más agresivo, está la cirugía transfemoidal y la terapia ayudante, como puede ser la radioterapia y la radioterapia. Y adicionalmente hay que pensar en el tema de la medicación, si persiste la actividad hormonal. Bueno, entonces ahora sí, yendo más hacia la parte quirúrgica. em, la parte quirúrgica, como ya habíamos comentado, está para todos los adenomas secretores y macroadenomas que tienen este efecto de presión sobre pues las diferentes estructuras cerebrales. Entonces, después de la cirugía, sigue el tratamiento medicamentoso. Si no funciona, seguimos a la radioterapia. La radioterapia, como aspecto general, tiene varios efectos negativos, entonces es por esto que se utiliza como la tercera opción de tratamiento. En general, esto ya
pues es casi que la última opción. Entonces sí, ahora nos vamos con la primera línea, que sería el abordaje quirúrgico. Dentro del abordaje quirúrgico tenemos dos vías o dos accesos que puede tomar el neurocirujano. La principal y la que se da como en el 95% de todas las cirugías de la pituitaria sería por la vía transesfenoidal. Y la otra opción que se da más que todo cuando hay complicaciones o cuando ya hay un tumor demasiado grande, que es la transcraneal. Entonces, dentro de la transesfenoidal hay una microcirugía en donde hay varios approaches, varias formas de entrar, que sería pues transnasal, sublabial o endonasal. Más adelante les muestro una imagen como de cada una. Recientemente también ha aparecido la endoscopia, que en donde se ha añadido además de estas vías de acceso, pues se pone una endoscopia para poder tener mejor acceso y visibilidad pues a la glándula pituitaria. Y ya también se han añadido técnicas como el Doppler o em, sí, con el Doppler imágenes, básicamente para hacer un procedimiento guiado y pues para que el neurocirujano siempre sepa dónde está y qué es lo que está cortando. Y la transcranial, pues tiene diferentes approaches, que serían tres, que sería la subfrontal, la frontal lateral y pues ya sería subfrontal bilateral intrahemisférica. Ya esto es un caso muy exótico, la verdad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uno? De cada uno, pues bueno, dentro de la cirugía esfenoidal, transesfenoidal, es que es mínimamente invasiva. Por lo general, no tenemos que preocuparnos tanto de problemas adversos, de complicaciones debido a un mal corte en una parte frontal u occipital, ya que pues su exposición es mínima. La otra es que este tipo de cirugía nos permite tener una visualización del tumor completo y por lo general nos da muy buena accesibilidad a él. También al ser una cirugía mínimamente invasiva, pues vamos a tener un periodo de recuperación menor. Sin embargo, tiene dificultades por la cual no utilizaríamos este acceso, cual ya les dije anteriormente. Si tenemos un tumor muy grande que invade diferentes partes de la cavidad encefálica, pues esta forma no sería la apropiada de poder operar el posible tumor. También es que es un procedimiento muy específico, entonces el cirujano necesita muchas horas de entrenamiento. Pues la otra es que también hay riesgos como por ejemplo que el líquido encefalorraquídeo salga por la nariz o diferentes posibles complicaciones por perforar la arteria carótida interna. Ahora, por parte de la cirugía transcraneal, eh, las ventajas sería que, pues como ya les comenté, tienen un mejor acceso dependiendo a la otra región que se quiera acceder. También si es un tumor muy grande, pues tendríamos más exposición o más visión del tumor. Y pues también como no accedemos a través de la cavidad esfenoidal, tendríamos menos riesgo de que el líquido encefalorraquídeo se salga pues de la cavidad. Consecuencias, pues es una cirugía a cerebro abierto, entonces tendría más invasión, tiene más riesgos de complicaciones debido a que pues tenemos que abordar un procedimiento mucho más complejo y más grande. Y por ende tendríamos menos tiempo de recuperación, más complicaciones y pues por ende también mayor tiempo de la cirugía. Entonces, esto es lo que les decía de los diferentes abordajes de la cirugía transesfenoidal. Entonces, en esta primero podemos ver que se va a través de la nariz, donde utilizamos un endoscopio y después, bueno, más adelante les muestro, pero rompemos acá la parte anterior de la cavidad esfenoidal para poder acceder a la pituitaria. Se puede ir por la nariz, por ambas narices, dependiendo cuál es el tipo de tumor, dependiendo si quiere el cirujano abordar por esta forma. O por lo contrario,
pues también nos podemos ir sublabial, es decir, por debajo del labio y hacemos una incisión hacia arriba. Este método, pues por lo general se necesita un retractor, que es esto que ven acá. Y bueno, es otra forma de poder proceder. Entonces ahora sí les voy a explicar más o menos el proceso, cómo sería desde el sublabial. Entonces lo primero que tenemos que hacer sería levantar el labio y vamos a hacer una pequeña incisión acá en el maxilar, donde tenemos que pasar a través de la mucosa maxilar y vamos a exponer el cartílago nasal. Como pueden ver, desde este ángulo de acción podemos entrar em, muy bien a la zona. Ahora, para poder acceder a esta zona primero, tenemos que quitar el cartílago cuadrangular o incluso el vomer, dependiendo pues si hay una variación anatómica o si es muy difícil acceder. Entonces, como ven acá, se aparta y normalmente entramos por el lado izquierdo. Una vez adentro, usamos los diferentes tropismos anatómicos como la placa perpendicular para poder encontrar la cara anterior del hueso esfenoides. Cuando llegamos al hueso esfenoides tenemos que tener mucho cuidado de romper las diferentes capas, ya que pues podemos hacer un daño no deseado. Pero por lo general, lo primero sería pues romper la cara anterior del hueso esfenoides, poner el espéculo y quitar la mucosa, porque pues al quitar todo el moco que hay dentro de la cavidad de esfenoides, pues evitaríamos complicaciones como el mucosele o una posible infección. Ahora, después de que quitamos la parte del esfenoides, nos vamos a encontrar con la dura madre. La dura madre tenemos que tener mucho cuidado al irla a cortar, para al cortarla, debido a que no queremos tocar la glándula pituitaria en este primer corte. Entonces hacemos un corte diagonal y después otro corte diagonal. La idea es que quede como un cuadrado para poder tener mayor acceso pues a la glándula pituitaria. Entonces como ven acá, acá tenemos un tumor, hacemos el corte a través de la cavidad esfenoidal y la idea sería tener un acceso a la glándula pituitaria. Ya una vez dentro, dependiendo de la técnica, si por ejemplo tenemos un endoscopio, podemos analizar toda la glándula pituitaria para ver si hay un remanente o si se expandió a otra parte del seno cavernoso y pues en general ver como toda la morfología. Utilizando las herramientas quirúrgicas vamos a ir removiendo poco a poco el tumor. Normalmente el cirujano puede ver una diferencia en la tonalidad debido a que la glándula pituitaria normalmente tiene un color rosa. Si por lo contrario ve algo gris, grumoso, con gránulos, normalmente es el tumor. Entonces se puede resecar simplemente a vista o puede usar el Doppler y la fluorescencia para poder saber qué es lo que está quitando. Bueno, después de quitar el tumor y asegurarse de que no haya quedado ningún remanente dentro de la cavidad, utilizamos un poquito de la grasa que normalmente viene de la fascia lata para hacer como taponcito y ayudar a la recuperación. Y también podemos utilizar tapones nasales que se absorben después o los podemos quitar después, no hay problema. Em, Finalmente, pues cogemos la incisión que hicimos en el maxilar y pues lo restauramos con suturas absorbibles para que pues no haya complicación. Este es otro abordaje en donde hay tumores ya supraciliares, en donde el tumor ya va arriba de la silla turca, en donde en lugar de penetrar aquí, uy, en lugar de acceder por acá, accedemos un poco más arriba y por ende podemos como ya acceder al tumor supraciliar. Em, sí, básicamente lo que estamos mostrando acá. Les traje un video en donde podemos ver ya cómo sería la cirugía en tiempo real. Eh, uy, un segundo. Mm,
¿Ahí están viendo mi pantalla? No, ahí no se No, ve. Ups. Eh, ok, ya les mando el link. Julio, mandé el link al chat de la reunión para ver si alguno lo puede compartir. me dicen si escuchan. This is a video of a transvenoidal resection Ahí se escucha. Sí, se escucha. Listo. of a pituitary gland adenoma. The tumor is visible on this preoperative MRI. The surgeon inserts an endoscope in the right nostril and through the anatomical opening into the sphenoid sinus. The dural fold covering the gland is clearly visible in the sella turcica. The surgeon makes a cross-shaped incision in the dura mater with a scalpel. He then reaches into this incision with biopsy forceps and carefully pulls out the tumor in one piece. When all tumor tissue is removed from the cavity, the surgeon controls hemostasis. Artificial dura is cut to fit and placed inside the patient's own dura. Tissue glue is applied, and the sphenoid sinus is filled with hemostatic sponges. This is the preoperative MRI shown at the beginning of the video. And this is the postoperative MRI. The tumor has been completely removed. Listo. Entonces ahora tenemos un caso clínico que pues ya sería el Kahoot. No sé cómo quieras hacerlo, Julio. Ya se los pongo. Si quieres, deja de compartir y les pongo el Kahoot. Listo, Gaby. Si quieres, demos 5 minutos como para que la gente pues se pueda conectar y eso, y a las 7:55 en punto damos inicio al Kahoot. ¿Les parece? De una.
Ay, perdón, se me olvidó mencionar que dentro de las complicaciones de la cirugía tenemos diferentes abordajes en donde puede que si quitamos toda la pituitaria, pues tendríamos una disminución de la producción de todas las hormonas, o por lo contrario también puede haber complicaciones como a nivel óptico o por ejemplo también tenemos la